Ecuatorianos, tengo el agrado de presentar a mi invitado, el economista Francisco Suet Morales, conocedor de la problemática del país por casi 4 décadas ya. Presidente de la Junta de Planificación, ministro de Finanzas y Crédito Público, diputado provincial en los periodos 88-90, presidente de la Junta Monetaria, editorialista del diario Expreso de esta ciudad y decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Espíritu Santo. Nosotros hemos vivido, Pancho, desde el 15 de enero del año 2007, un gobierno que ya creo que ha dado muestras exactamente, ya no tiene que dar más muestras de todo lo que ha hecho y ha dejado de hacer. Ciertamente ha habido una renovación en cuanto al liderazgo de este gobierno entre el economista Correa y el licenciado Moreno. Tanto así que el 15 de enero estamos a 12 años ya del gobierno de ellos, como te estaba diciendo. Pero había expectativas con el licenciado Moreno. Había expectativas económicas, sobre todo porque el Ecuador se debatía allá por el 2016, 17, con una baja del precio del petróleo, con las cuentas y las finanzas públicas totalmente maquilladas y no se veía mayor crecimiento per cápita en cuanto a lo comercial, a lo industrial. Todas las personas, todas las actividades reclamaban porque no había tales incentivos que el licenciado Moreno ofreció que iba a dar. Es más, su discurso de campaña no lo ha cumplido. Entonces, yo consulto, ¿qué falta? Porque el monstruo sigue siendo más grande. Siguen dándole más comida al monstruo. No bajan el tamaño del Estado. Están con un déficit que lo están financiando despavoridamente. Buscan dinero que es inalcanzable ni para pagar en quincenas de la burocracia. No hay obra pública. La inflación disparada. Escasez de dinero. ¿Qué falta? Bueno, es una larga historia esta, pero para puntualizar los temas de la historia, y todo se fundamenta en una creencia, la doctrina de fondo del socialismo siglo XXI al cual se pertenecen los dos gobiernos. Es una doctrina que le otorga primacía al Estado. El Estado es el factotum de la economía y es el llamado inclusive a entrar en temas de negocios que normalmente están asociados con las actividades productivas del sector privado. Este modelo exige, entre otras cosas, primero, que haya una exacción de impuestos, una captación de impuestos, porque todo gobierno se financia a través de las contribuciones de los contribuyentes, valga la pena la redundancia. En segundo lugar, requiere, y eso tuvo también el gobierno durante aproximadamente 8 de los 12 años que ha tenido el poder, y una bonanza petrolera, que como bonanza fue algo inusitado en la historia nacional. Para tener una idea, porque los números en estos casos sí ayudan, de todos los ingresos petroleros, desde el primer barril hasta el último que se vendió en el año 2017, 2/3 partes de todos los ingresos los recibió el gobierno de Rafael Correa. 2/3 partes. Y eso es mucho decir, porque lo que quiere decir es que entre todos los otros gobiernos que fueron entre 1972 y 2006 se repartieron 1/3. Y fueron
Fue una bonanza que no es que la produjo nadie como política económica, simplemente se dio por ciclos de negocios que se llaman en economía, el hecho de que China estaba en la cúspide de su crecimiento, creciendo a tasas superiores al 10%, y entonces demandaba mucho consumo de energía, que la energía es lo que sustenta el crecimiento, en este caso la inversión, y la inversión en el crecimiento. Entonces, esto de aquí fue una casualidad feliz para quien estaba en el gobierno. Esa casualidad feliz dejó de ser tal allá por el año 14 y medio. En el segundo semestre del año 14 empieza a desmoronarse esta situación, este espejismo de contar con todos los recursos. Y empieza a desfallecer la economía que había crecido adicta al petróleo, adicta al gasto público en consecuencia de esa idea matriz de que es el Estado el que está llamado a hacer todo. Y las exacciones de impuestos, los cobros de impuestos, llevaron a que se repita aproximadamente cada 8 meses había una reforma tributaria. Cada vez más apretando el tornillo, cada vez más sacando más recursos, cada vez más distorsionando todas las doctrinas, inclusive tributarias que existen, como por ejemplo el cobrar anticipos de impuesto a la renta sobre actividad que no es renta, o el impuesto a la salida de capitales para proteger la dolarización. Y yo nuevamente tengo que decir, señores, la dolarización no los necesita a ustedes, gracias, ¿no? Entonces, esa situación llevó a que para sostener la pérdida de ingresos, Correa acuda al endeudamiento, porque la verdad es que para parafrasear una exclamación, una frase del propio presidente Moreno, Correa recibió también la mesa servida, porque el problema de la deuda pública, que había sido un problema importante a partir del año 1982, disminuyó como proporción de la economía de alrededor del 90%, que fue al 1 de enero de 2000, al 22% para el momento en que se posicionó Correa. Entonces había mucha posibilidad de endeudamiento, tal como la había habido en los años 70, cuando Ecuador ingresa a la producción petrolera, empieza a crecer y a cambiar la economía, y en el año 1977 se pasa de 0% de inversión, de deuda pública, de deuda externa fundamentalmente, a un monto que superaba el tamaño de la economía. Para cuando yo fui ministro de Finanzas, así era, el 107% del tamaño de la economía era la deuda pública. Bien, entonces toma esto de aquí Correa, y en ese momento empieza a sobrevenir un problema que tenemos actualmente, cuál es el del excesivo endeudamiento que a toda vista no puede ser servido, que inclusive, y eso que no hemos llegado a la fase de amortización. La fase de amortización va entre los años 20 y 27, y en ese momento, pues durante esos años, si no ocurre ninguna reestructuración, los gobiernos que ocupen el poder en ese entonces van a tener que pagar durante esos 7 años aproximadamente 24.000 millones de dólares en capitales, sin contar los intereses. Bien, esta situación empieza a ser crisis, pero la mimetiza un poco, la esconde debajo de la alfombra un poco, porque había, repito, el recurso del endeudamiento que, entre paréntesis, Moreno lo usa agresivamente durante su primer año. Durante ese periodo, y estamos hablando ahora que Moreno tiene 20 meses en el poder, o sea que estamos hablando 12 de los 20 meses,
Durante ese periodo de los 12 meses, el endeudamiento por bonos de Moreno llega a superar los 5.000 millones de dólares en nuevas emisiones. Tengo una consulta. ¿A qué te sabe a ti o qué opinión tienes tú de que Moreno, la única exclamación que hizo 4 meses o 3 meses después de que se posesionó el 24 de mayo del año 17, dijo, la mesa no está servida? Y la mesa no está servida, señores, y la mesa no está servida, pero no sacó un plan de gobierno, no sacó, mira que no te digo, 3, 4, 5, 6 escenarios de planes de gobierno, no sacó uno. Siguen dándole la vuelta al mismo tema y siguen financiando déficit. Lo único que hacen es financiar déficit y el sector productivo, bien, gracias. A ver, este tema de la mesa no servida es una forma, pues, coloquial de decir estamos mal, ¿no? Si hablamos de la mesa no servida, pues yo te puedo hablar de la mesa patas arriba, porque ya eso está peor todavía. Sí, pero, así es como estamos ahora. Sí, pero no llegó con nada, no llegó con... No, evidentemente, tanto no llegó con nada y tan convencido estaba este señor que de economía no entiende... Lo que tú y yo entendemos mucho. De cuántica. No, yo entiendo más de cuántica. No, pero entonces... Perdón, o sea, seamos serios. Bueno, entonces, ¿no? lo que yo no entiendo de cuántica. Bueno, pero en todo caso, el punto es que, recuerda nuevamente, de los 20 meses transcurridos, 12 meses, él tiene ministro de Finanzas correístas. ¿Sí? ¿No? Ambos. Gente que se aferra a la línea de pensamiento de Correa. Socialistas, la señora Viteri, keynesiano aparentemente, poco confundido, el señor de la Torre. Y entonces, inclusive, mira, el señor de la Torre tiene como es una idea tan estrafalaria que él piensa que en dolarización el Banco Central debe de ser un banco comercial, ¿no? Sí, lo escuché. Y el resultado de eso es que se le llevaron al Banco Central aproximadamente 11.000 millones de dólares. En otras palabras, este es un banco que tiene un solo cliente. Y que los recursos que recibe, tanto de ese cliente como del resto de los clientes que tienen que depositar ahí, se los entrega a este cliente. Le entregó como 11.000 millones de dólares. Actualmente tiene aproximadamente unos 7, 8.000 que todavía están colgando, que son dineros que pertenecen en estricto sentido a lo que se llama la Reserva Monetaria Internacional. Una Reserva Monetaria Internacional que tiene por una parte de depósitos, o sea, pasivos de alrededor de 10.000 millones y tiene activos que cambian de acuerdo a los depósitos que se hagan, como cuando se recibe un préstamo, por ejemplo, que van del orden de más o menos el 5% al 15% de cobertura, o sea, entre 500 millones el punto más bajo, a 1.500 millones más normal. Si un banco privado se manejase de esa manera, el presidente, el directorio, los directores, los gerentes, los subgerentes, hasta el portero estarían en la cárcel. Claro. Así de simple. No, y sin embargo tenemos aquí un gobierno desatado que no tiene previsión ni tiene idea de lo que es no tiene norte. Un programa macroeconómico no existe en la mente de esta gente. El otro día, curiosamente, habrá sido por el Día de los Inocentes, el ministro de Finanzas habló de este programa que tienen unos planes y sé qué cosas, que nadie sabe qué es, porque ahora resulta que empiezan a entrar con el tema de los combustibles. Dan un paso para adelante y después se recularon groseramente hacia atrás y estamos 3 pasos atrás. Terrible. Eso de ahí pone en riesgo la posibilidad de tener un programa con el Fondo Monetario Internacional, por la sencilla razón de que va a haber por lo menos 3 grandes condicionalidades del fondo. Una es el tema de los combustibles, la segunda es la subida del IVA del 12 al 15%, cosa que yo me pongo también que ocurra. Y la tercera es la reducción del tamaño del Estado.
cosa que debe de pasar por Pero una no sencilla quieren. razón. No tenemos posibilidad de financiar ese Estado. Mira, aquí se piensa que la economía del gobierno es una especie como de acto de magia. Pancho no quiere bajar el tamaño del Estado. Se le ha dicho en 7 idiomas, se le ha dicho. Bueno, dice, a ver, el ministro de Finanzas dice hemos reducido el déficit. ¿Qué es lo que ha hecho al reducir el déficit? Ha bajado el gasto de inversión a la mitad, Sí. ha subido el gasto de consumo, todo sigue tan campante, ¿no? Y por otro lado, la única reducción que hubo fue debido a que en el año pasado el presupuesto del Estado fue aprobado con un precio referencial de petróleo de 41.95 y el precio promedio pues fue considerablemente más alto que eso, 46, 47 dólares, lo que haya sido. Pero en todo caso, cada dólar que cambia a lo largo de un año te representa alrededor de 70 millones de dólares adicionales de impacto. Cuando tú tienes 5, pues ya tienes 350 millones, ¿me entiendes? Y eso de ahí contribuye a esta suma y resta que es con la que ellos actúan. Bueno, ¿dónde vamos? ¿Cómo ves tú el panorama? Mira, el problema es que este es un panorama en el que tú tienes un vehículo que va a toda velocidad por la carretera. Este de aquí es un tráiler de 18 ruedas y ni sé cuántos ejes, que va cargado de hierro y que va cuesta abajo. Y al fondo de esa cuesta hay un precipicio. No, hacia allá va porque simplemente no hay conciencia de que aquí hay un problema real y de que ese problema real, cada día que pasa sin atenderlo y solucionarlo, es la invitación al desastre. En otras palabras, el camión baja más rápido todavía y se acerca más al punto de no retorno. Esa es la problemática que hay. Mira, yo la verdad es que quiero entender la forma de pensar del señor presidente de la República. No la vas a entender nunca. Yo creo que no soy el único que no la voy a entender. Pero él está haciendo todas las cosas al revés de lo que debería de hacer, de lo que se le ha dicho, lo que se le ha informado, se le ha entregado. Existe un foro de economía y finanzas que ha hecho importantísimas aportaciones con ideas, con proyectos, con documentación que pudiera ser relevante para que él tome una dirección correcta en la parte económica. Yo no veo que hay, ni siquiera lo miran. Existen señales, tanto nacionales como internacionales. Ya te hablé del tema comercial, la economía está paralizada. Ni te hablo de los jubilados, ¿no? Pobres jubilados, o sea, ¿dónde están las plata de los jubilados? No sé qué va a pasar con los jubilados. Ya, o sea, no hay dinero, Pancho. No hay dinero. Los bancos no tienen la cantidad de masa monetaria que tenían hace 6 meses, hace un año, a no ser que tú tengas otro criterio. No, al revés. Los bancos han perdido lo que ellos llaman las reservas estratégicas para sostenerse frente a cualquier contingencia debido es lo que te estoy diciendo. a que se opera en un régimen dolarizado donde no hay un banco central que es el del último auxilio, más allá de que en Sucre tampoco lo hubo. El problema, repito, es que en la medida en que esto siga igual, este año va a ser más crítico que el anterior y el siguiente será más crítico Ya que lo este. sabíamos, ya lo sabíamos. Ahora, se espera que debido a las circunstancias, porque en el fondo lo que tenemos aquí es un régimen monetario que es diferente y sui generis, que es la dolarización. La dolarización es una chequera. Entonces, cada vez que tú gastas plata, lo que has hecho es que has escrito un cheque, lo has firmado, lo has girado, lo has entregado y en consecuencia tu saldo baja. Cuando tú recibes algo, el saldo sube. La dolarización se sostiene en la medida en que ese saldo sea positivo. El saldo está bien abajo, se sostiene, digamos, todos los días y tampoco es que impacta a todas
las chequeras por igual, ¿no? Algunos más, otros menos, sin lugar a dudas. Pero el tema es que el gobierno, a diferencia de todos los gobiernos anteriores, no tiene la capacidad de imprimir billetes, que quiere decir de otorgar créditos. Ese otorgamiento de créditos no existe como posibilidad. Y esa es una de las pocas virtudes que tiene esta ley de fomento que pasaron el mes de agosto, que le impide volverse a meter con el Banco Central, más allá de que le tiene que pagar lo que le debe, encima de eso. Pero bueno, esto de aquí pone en una disyuntiva de que o bien se vuelve a la cordura y se empiezan a manejar primero los que se llaman los equilibrios macroeconómicos fiscales con más orden y con más sapiencia, alargando los plazos de los pasivos y por otro lado empezando a darle las señales a quienes producen para que quienes produzcan hagan lo Totalmente que de saben acuerdo. hacer y la responsabilidad que tienen dentro de la sociedad de hacer. Totalmente de acuerdo. Solamente en esa medida vas a poder avanzar y vas a salir. De otra forma, mira, tienes tú ya un desenlace en Argentina, por ejemplo, cuando se acabaron los billetes de cualquier naturaleza, entonces empezaron a imprimir patacones. Aquí se hará chifle o se hará bolón de verde, no lo sé qué es lo que hagan, pero el fondo es ese. O bien enderezas, o mejor empieza a pensar que te tienes que ir a la casa. Así es. Pancho, yo te quiero agradecer por tu tiempo, no sin antes comprometerme a una segunda entrega de este conversatorio, de este diálogo, con este formato así, informal o formal, como lo quieras ver, pero que los ciudadanos de a pie, como somos todos los ecuatorianos, porque todos a la final somos ciudadanos de a pie, queremos saber las cosas en palabras sencillas, en palabras llanas, y creo que las consultas que te estoy haciendo nos van a ayudar a todos los ecuatorianos a tener unas ideas más claras de cuál es el camino por donde estamos transitando. Recuerda que la última cosa que te puedo decir, el vector de la infección es el gasto público. Y el gasto público, en este caso, empieza por casa. El control del gasto público empieza por casa. Pero tienen un monstruo que es obeso, pues. Bueno, no solamente cuando se reportan gastos que son innecesarios o cuando se ven imágenes como la de que la ex vicepresidente llegue escoltada. Terrible. ¿Cuánto cuesta eso? Terrible. Versus que llegue en la metrovía? ¿Me entiendes? Son diferencias muy apreciables, pero demuestran una actitud. Sí, señor. Mientras esa actitud no cambia, mientras no se gastan millonadas en tener la seguridad de los parientes, hijos, etcétera, etcétera, sino que simplemente, pues, si la quiere tener y tiene derecho a tenerla, pues que la pague ella. Que la pague quien la tenga que pagar. Ese es el beneficiario, pues, finalmente, ¿no? Pancho, te agradezco mucho por tu tiempo. Encantado. Gracias.